Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al doctor Larry De Boy, quien es el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Bienvenido, Larry De Boy. Doctor, ¿cómo se ha sentido en Dominicana? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por el espacio para compartir con el pueblo dominicano algunas ideas, algunas reflexiones, un pueblo que nosotros consideramos un pueblo hermano de Venezuela. Y lo puede decir, son unos amores históricos muy grandes. ¿Y qué lo trae a Santo Domingo, doctor? Bueno, hemos estado toda esta semana aquí en Santo Domingo, en la ciudad, un poco participando. Vamos a tener hoy una conferencia en el marco del aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Donde vamos a estar hablando sobre la coyuntura en materia de derechos humanos y el rol que organismos internacionales, como es el caso de la OEA, han jugado en el caso venezolano. Precisamente, ¿cómo explicar lo que ocurre en Venezuela? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Aquel país, de repente, pasaron varios años y estamos ya en una situación con todos los informes negativos de organismos internacionales. Veo que hay una polémica en torno a un informe de Amnistía Internacional, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido para este deterioro cuya expresión quizás más lastimosa es el nivel de migración de los venezolanos, cuando hace 20 años nosotros, por ejemplo, éramos los que íbamos a Caracas? ¿Qué ha pasado, doctor? Bueno, mira, Venezuela es un país que ha sufrido en los últimos 19 años una transformación positiva de todos sus indicadores en materia de derechos humanos, tanto derechos económicos, sociales y culturales. Pero hasta el día de hoy. Como en materia de derechos civiles pero y hasta el día de hoy. Pero en los actuales momentos, nuestro país enfrenta una coyuntura, que pone a la situación económica del país en una situación compleja, que por supuesto eso tiene un impacto, trae consecuencias en las condiciones de vida de nuestra gente. Ahora, el debate es cuáles son los factores que generan esa coyuntura compleja. Y el agravamiento del respeto a los derechos humanos y las cosas que la gente está viendo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese deterioro? Porque el principal derecho humano es el derecho al trabajo, derecho a la seguridad, derecho a la alimentación. Todo aquello se ha caído, pero no se ha caído de manera simple, de una manera demasiado estrepitosa, que incluso los más cercanos amigos del gobierno chavista se hacen la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Qué ha pasado en Venezuela en los últimos 6 años, por ejemplo? Bueno, mira, Venezuela es un país que tiene un sistema de protección social, que es el sistema de protección social más sólido del continente, ¿no? En Venezuela más del 80% de los adultos, personas mayores de 18 años, están registrados en un sistema de protección social que está allí para brindar atención a nuestro pueblo. Pero como te decía, desde el año 2013-2014, Venezuela ha venido siendo sometida a mecanismos de agresión, ¿no? Aprovechando, digamos así, particularidades propias de nuestro modelo económico histórico, ¿no? Venezuela es un país que siempre ha dependido del ingreso petrolero. El 95%, más del 90% de las divisas que entran a Venezuela lo ingresan por la venta de petróleo a nivel internacional, ¿no? Y es un país que además históricamente siempre ha dependido de la importación de productos terminados para la alimentación, para la salud, las medicinas de nuestra población. Ahora, desde el año 2013 han ocurrido una serie de factores en el marco de la geopolítica, ¿no? Uno, la dramática caída de los precios de petróleo, ¿no? Que llegaron de $100 el barril a estar cerca de los $20 del barril. Eso, por supuesto, tuvo un impacto en nuestra economía. Imaginémonos cualquiera de nosotros que nos está escuchando, que tenga un sueldo mensual, anual, digamos, de $100.000 y de repente ese año su ingreso sea de $30.000. Por supuesto, eso genera dificultades para su economía. Pero además se ha producido en los últimos años mecanismos de agresión formal contra Venezuela. Nuestro país, no sé, eso siempre es importante informarlo, nuestro país en la actualidad se encuentra impedido de utilizar el sistema financiero internacional, en su gran mayoría, para hacer las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de nuestra población. Eso en los últimos años. En el año 98, si mal no recuerdo, el candidato Hugo Chávez vino aquí y yo tuve la oportunidad de conversar brevemente, y en esa conversación se habló y se criticó el hecho de que había una dependencia casi absoluta de la economía venezolana del petróleo. Y se habló de esto mismo, la posibilidad de que ocurra, recordamos la crisis del 73, todo aquello que fue a la inversa del 73.
Lo extraño es que llegó al poder el chavismo, pasaron todos estos años y resulta que la estructura productiva de Venezuela no se transformó y al golpear el petróleo todo se derrumbó. ¿Por qué ese error? ¿Qué explica? Antes de ya estas cosas internacionales, el enfrentamiento con los Estados Unidos, antes de todo eso. Bueno, fíjate, ese mismo modelo de dependencia petrolera fue el que permitió de una u otra manera que Venezuela entre 1999, digamos el año 2012, pudiera incrementar de manera significativa todos sus indicadores en materia de derechos humanos, ¿no? Pasamos un país en el año 98 que tenía importantes niveles todavía de analfabetismo, por darte un ejemplo, a un país que logró erradicar el analfabetismo, ¿no? Un país con una deuda en materia de vivienda grandísima, a un país que ha podido entregar más de 2 millones de viviendas. No, eso lo saludamos mucho aquí, ¿no? O sea, Venezuela eso fue gracias un ejemplo, al modelo petrolero. Sí, el asunto está en que cómo no se vio que esa dependencia del sistema petrolero se caía en cualquier momento. Entonces se disfrutó de los buenos tiempos, de los 100,000 pesos de salario que yo tenía y yo no guardé pan para mayo, como decimos los dominicanos. Ese error es como que en República Dominicana todo lo concentremos en el turismo. Hay que pensar en otras cosas. ¿Qué explicación se da a un error tan garrafal que se está pagando ahora? Bueno, es un factor que por supuesto ha sido explotado, ¿no? Con un interés geopolítico, ¿no? Que siempre ha estado presente en nuestro continente. No es la primera vez que ocurre en la historia latinoamericana. El error, error. El explotar las circunstancias específicas de un modelo económico para sacarle provecho desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, pues si se comete un error, sus adversarios políticos, es lógico, si usted y yo estamos compitiendo, claro, y usted comete un error, yo destaco eso, es lo que han hecho sus adversarios. Bajo ese argumento, nosotros estaríamos justificando, por ejemplo, lo que se le hizo a Chile en la década de los 70, ¿no? Donde el propio presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró que era necesario hacer chillar, hacer sufrir la economía de Chile para generar las condiciones que terminaron en el golpe de Estado que le costó la vida al presidente Salvador Allende, que generó una masiva violación a los derechos humanos. Usted no me va a comparar a Allende usted no me va a comparar a Allende con Maduro, doctor. Yo te comparo el pueblo venezolano con el pueblo chileno. No, de pueblo Venezuela es un país que está siendo, al igual que Chile, del año 70, 72, 73, es un país que está siendo sometido a un mecanismo de bloqueo, de agresión económica a nivel internacional para hacer sufrir a la población. No lo decimos nosotros. Pero esa es la explicación que ustedes le dan a la realidad venezolana, doctor. Hace esta semana, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, también fue embajador en Colombia, el señor William Bromfield, lo ha declarado, que es necesario seguir hacer sufriendo a los venezolanos, sin importar lo que eso cueste. ¿Ves que ese discurso se parece mucho al discurso del bloqueo a Cuba, que es un elemento a tomar en cuenta, pero no es lo que explica? Yo lo que le pido es la explicación de qué ocurrió, amén de los enfrentamientos, para que un país tan inmensamente rico, bendecido por Dios en las riquezas naturales y en el cariño de su gente, de repente pasaran 5 o 6 años y todo se derrumbó, pero de una manera, no es que estamos pasando por un mal momento, es que lo que uno está viendo aquí de sus hermanos venezolanos a uno le parte el alma, y no es un asunto político y menos politiquero, es que es un asunto demasiado grave. Mira, yo no coincido contigo en decir que todo se derrumbó. Venezuela tiene un modelo de protección social que lo pudiéramos comparar con muchos. ¿Y cómo explicar un nivel de migración de esta magnitud cuando hay un sistema de servicio social tan eficiente? Bueno, yo te lo respondo de una manera diferente. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que ya más de 8.200 venezolanos y venezolanas, incluyendo venezolanos y venezolanas residenciados en República Dominicana, hayan decidido pedir el apoyo del Estado a través de nuestras embajadas para regresar al país? ¿Por qué? Porque salieron a los países de la región buscando mejores condiciones de vida y lo que se encontraron en esos países es que lo que hay en Venezuela les garantiza a ellos unos mayores niveles de felicidad y estabilidad. Pero eso se consiguieron países, bueno, pero son señales, sí, pero entonces no me hable de una pequeña minoría, porque yo lo que quiero es, usted como secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que me responda lo que tiene que ver con los elementos fundamentales de los derechos humanos, alimentación, seguridad, trabajo, y uno no entiende por qué esto está de esta magnitud, porque insisto en que cualquier país puede tener una crisis. Y es lo que está ocurriendo en Venezuela, una situación de complejidad económica, una situación coyuntural que está siendo atendida, sobre todo en el plano internacional, combatiendo de manera frontal
los mecanismos de agresión económica. Y a nivel interno, haciendo las transformaciones necesarias en el modelo económico para diversificar nuestra economía, ¿no? Y abrir caminos que permitan el financiamiento autónomo y soberano de nuestro proceso económico y político, ¿no? Pero son datos que al final terminan siendo innegables, ¿no? O sea, se dice en Venezuela, por ejemplo, no se consigue el tratamiento para la malaria, digamos así, eso fue una noticia durante mucho tiempo. Bueno, ese medicamento no se produce en Venezuela, tenemos que comprarlo en el extranjero. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a comprarlo, si es una empresa internacional nos dicen, no, yo no se los vendo. ¿Por qué? Porque no quiero que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos me vaya a sancionar. Entonces hay que buscar proveedores lejos de nuestro país, lejos del continente, lo cual dificultan cada una de las operaciones. Lo que pasa hay es que en hechos como ese, y yo sé que hay mucho fact news en las redes, no explican la gravedad del problema. El informe de Amnistía Internacional, ¿qué tiene para decir el gobierno de ese informe y de otros informes que cuestionan el respeto a los derechos humanos en Venezuela? ¿Qué tiene para decir? Amnistía Internacional publicó recientemente un informe en relación con la situación de la seguridad ciudadana en Venezuela, ¿no? Un informe que, según ese informe, la tasa de homicidio de Venezuela es una de las más altas del continente y del mundo, ¿no? Y lo hace a partir de una fuente que ha sido cuestionada incluso por gente que no simpatiza con la revolución bolivariana, pero que dice que su metodología de cálculo es absolutamente errada, está absolutamente equivocada, ¿no? Y ese es un informe que además invisibiliza la información oficial que ha sido suministrada y que muestra evidencia que en Venezuela se ha producido una mejora sostenida en los índices de seguridad, llamémoslo así, ¿no? En la reducción del número de delitos que se producen año a año. Finalmente, doctor, nos gustaría que nos hablara de los planes. El drama venezolano está ahí para quien quiera verlo. Nosotros lo padecemos a través del padecimiento de hermanos venezolanos. Hay una relación demasiado cercana de dominicanos con panameños, con cubanos, con venezolanos. Esos son amores viejos. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para mejorar esta situación, objetivamente, y si hay alguna posibilidad de algún tipo de negociación? Porque uno desde fuera ve que es un país muy dividido y muy enfrentado, partido por la mitad terriblemente, y como que no hay interlocutores y esto dificulta. Hábleme finalmente de las salidas, opciones, doctor. Bueno, mira, en Venezuela se está aplicando un plan de crecimiento, recuperación y prosperidad económica, ¿no? Que, como te decía, busca transformar de manera estructural el sistema económico de nuestro país y generar las condiciones para que la situación económica continúe mejorando, ¿no? Incremento de sueldo, mayor capacidad impositiva, diversificación de los modelos. Pero lo que pasa es que yo no puedo hablar de aumentar salarios si no tengo mayores ingresos. ¿Qué se va a hacer para aumentar los ingresos, por ejemplo? Bueno, una mayor disciplina fiscal, la diversificación de economía. Venezuela es un país que, si bien tiene la principal reserva de petróleo del mundo, también tiene oro, también tiene coltán, también tiene diamante, también tiene turismo. Es decir, tiene toda una potencialidad que está siendo explotada para poder fortalecer un modelo económico que nos garantice independencia y que nos blinde, ¿no?, frente a esos mecanismos de agresión internacional que se están ejecutando contra nuestro pueblo. Muchísimas gracias al doctor Larry DeBoy, que es el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Un placer. Gracias. Continúa Enfoque Matinal.